todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras. Noche de luna llena, 5 de noviembre, hoy luna llena de noviembre. Tenemos un programa muy especial acorde a estas cuestiones del campo. Y acá me viene el interrogante, porque si digo el campo esotérico no estoy definiendo bien. Si digo el campo científico tampoco. Campo místico. Del campo místico sí. ¿Quién me acaba de ayudar? El licenciado Gustavo Rocco. Lo voy a presentar como yo necesito presentarlo, porque por ahí algunos no conocen bien al licenciado Gustavo Rocco. Es el mayor experto en I Ching en todo el mundo hispanoparlante. Dije el mayor. Hay algunas cosas que yo admiro de Gustavo y lo digo siempre, que nos conocemos hace décadas, y cuando él comenzó a trabajar con el I Ching, claro, dijo lo que cualquiera que está leyendo una traducción, lo primero que dice: che, esta traducción será correcta. La traducción que usábamos todos era esa traducción al castellano de David Fogelman, el libro de I Ching, con un poema de Jorge Luis Borges. Y el prólogo de Jung. Y un prólogo de Carl Gustav Jung. Pero en realidad estaba traducido del alemán. Claro. Y a su vez, Richard Wilhelm había un pastor protestante. Fue a evangelizar allá. Que fue a evangelizar a China, volvió muchos años después y dijo: fui a evangelizar a China, no evangelicé a ninguno, pero la China me evangelizó a mí. Y trajo la primera versión del I Ching a un idioma occidental. Gustavo Rocco, conociendo todo esto como conocíamos todos, pero seguíamos usando ese, que era el único texto que teníamos. Uno decía, la edición que tiene el poema de Jorge Luis Borges y el prólogo de Carl Gustav Jung. No, peor. Decían el verdadero. Esos son detalles que vos no vas a ir aclarando. Entonces Gustavo, hace años de esto, dijo: voy a estudiar chino, voy a leer en chino la versión original del I Ching, o por lo menos la que fue transmitida a lo largo de los milenios, y voy a traducirla al castellano. Cosa que está hecha. Y desde ahí, el eje de la vida de Gustavo Rocco, además de dedicarse en estos últimos tiempos a la dramaturgia y poner algunas obras en el teatro, pero es específicamente el estudio y la investigación del I Ching. Gustavo, bienvenido esta noche a Luna Llena. Gracias, buenas noches a vos y a todos los oyentes, que estamos en vivo, que está bueno. En vivo hasta las 21 horas. Perfecto. Exactamente. Dicho sea de paso, tengo acá un teléfono al que pueden llamar, mandar WhatsApp, si quieren hacerle preguntas a Gustavo. Es el 11 59 27 60 39. Además está por iniciar un curso intensivo de 2 clases de I Ching, después hablaremos de eso. Los que quieran averiguar, les repito, 11 59 27 60 39. Mensajes de WhatsApp o llamados. A la vez, si tienen preguntas sobre este tema del I Ching, así Gustavo las puede contestar acá en vivo. Estaría bueno que haya preguntas. Exacto, pero vamos a empezar con la mía, que es: tenemos algún oyente que quizás por primera vez escucha esta expresión I Ching.
Sí. Y dice, ¿de qué están hablando las Heras y Rocco? Si alguien te pregunta eso, dígame, ¿qué es esto del I Ching? Básicamente es un oráculo. Un oráculo, como todas las culturas, siempre antiguas. Uh-huh. Y China es una cultura bastante antigua. Tiene su sistema, su código de, digamos, comunicación, podríamos decir, paranormal o mística uh-huh. Parapsicológica, o parapsicológica, pero en definitiva es una forma de tomar contacto con, yo diría, con el inconsciente colectivo, sí, y extraer de ahí los datos que están de toda la humanidad, y uno accede a través de un código, que en este caso es un libro, pero también en Occidente está el tarot, uh-huh. En otros lados hay otro tipo de oráculos, ¿no? Esto comienza en China. ¿Y en qué cultura? ¿Y cuánto hace? Esto comienza, es de tradición chamánica en realidad. Uh-huh. El I Ching tiene un origen chamánico. Los U eran los magos chinos que tienen su auge después con el taoísmo. Bueno, esto hay que explicarlo bien porque la mayoría dice, sí, es de origen chino, pero vos ahora además estás diciendo chamánico. Chamánico y prehistórico, por supuesto, uh-huh. De tradición oral hasta que la dinastía Shang y Zhou, hay un traslado, ahí no se sabe bien dónde empezó el I Ching, uh-huh. como libro, digamos, como escritura, sí. Básicamente es con los Zhou, que es la dinastía que derroca a los Shang, ¿no? La Shang es anterior y sí. No usaban tanto... ¿De qué época estás hablando? Y 2500 antes de Cristo. 4.500 años. 4.500 sí. años. Y sí, la Zhou ya, digamos que se establece, el I Ching como escritura es el 1240 antes de Cristo, más o menos. Uh-huh. Pero se supone que hubo un I Ching de los Shang que no se sabe qué pasó. Claro, porque originalmente no estaba escrito. No estaba escrito, eran signos, primeros signos, y después hay una cosmogonía en la cual se simboliza todo en realidad una visión del cosmos. Claro. Y a través de ahí surge después la parte literaria, porque se le da un texto, que bueno, es el único oráculo con texto, digamos. Y los demás son códigos simbólicos, como el tarot, como otro tipo, no tienen texto, no es un libro. Claro. Por eso el I Ching adquiere esotéricamente en los intelectuales cierto prestigio, ¿no? Uh-huh. Y en los profesionales. También ahí yo hago una crítica, ¿no? Haga nomás. No, que los que son profesionales me refiero a universitarios, sí, que por ahí son gente de renombre, uh-huh. no dicen consulto un oráculo, dicen consulto un libro de sabiduría. Como para con un prejuicio por consultar un oráculo. En realidad es un oráculo que posee sabiduría, que claro, es otra por cosa. Eso es un libro sapiencial, claro. Pero no es un libro oráculo. sapiencial, es un oráculo que tiene sabiduría, claro, que es otra cosa. Claro. Bueno, eso es muy interesante porque me hace acordar una de las causas por las cuales lo criticaban a Carl Gustav Jung, claro, que para quienes no conozcan, estamos hablando de los años 40, después de los años 50 del siglo pasado en Europa. Carl Gustav Jung nació y desencarnó en Suiza y era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Pero claro, y el más atrevido. Ahí vamos a eso. Porque claro, por eso algunos detractores, en vez de referirse al sabio de Zúrich y demás, decían el mago, pero el mago en el sentido de el ilusionista. Pero en realidad el mago en el buen sentido. Claro. Entonces, esta anécdota está contada por Carl Gustav Jung. Tenía un consultante que hace tiempo que concurría a atenderse con él, método psicoanalítico de Jung, y el trabajo quedaba detenido, no se avanzaba. Entonces Jung esperaba a la siguiente sesión y ya tenía un papel preparado y dice, vea, usted ve que estamos acá detenidos, no avanzamos, no sigamos perdiendo el tiempo. Yo le doy esta lista, son colegas míos,
te llame, vaya viendo, a ver con quién hacer rapport, elija, porque acá ya se ve que... No, le decía el consultante, de ninguna manera. Yo quiero seguir con usted, sea como sea. Esto es así, no voy a ir a un colega suyo. Bueno, le decía, yo tengo una segunda opción. Mire, esta es una lista de astrólogos, dije astrólogos, y lo estaba diciendo el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, de astrólogos de mi confianza. Vaya a hacerse una carta natal, cuando la tiene, me avisa, le pide un turno a mi secretaria, analizamos la carta, ahí vamos a ver por qué está detenido y podemos seguir con el trabajo. Consultante le decía, no, profesor, ya le dije, yo con usted, yo no voy a ningún lado. Bueno, venga a la próxima sesión, yo voy a tener el I Ching, le voy a enseñar cómo consulta, usted consulta el I Ching, yo se lo interpreto y el I Ching nos va a decir dos cosas. ¿Por qué está el trabajo detenido? Lo que popularmente se llama el tratamiento, y además nos va a decir qué es lo que hay que hacer para destrabarlo. Carl Gustav Jung. Claro, porque ahí está la diferencia, ¿no? Cuando solamente científicamente llegás a la mente, pero no llegás a la conciencia, ¿no? Y a lo inconsciente profundo. Bueno, la conciencia está, la conciencia que no está en el cerebro, ¿no? Bueno, acabamos de tratar otro tema que aquí los escuchas del programa conocen, que yo insisto. Vamos a denunciar juntos entonces una vez más que desde hace un tiempo esta parte en Occidente, el Oriente occidentalizado también, hay todo un movimiento para hacernos creer, porque es como creer en los demonios, que los humanos somos nada más que reacciones físico-químicas. Claro, cerebrales somos. Cerebrales, nada más. No hay espíritu, no hay alma. El psiquismo definido en el psiquismo psicoanalítico, que es algo del orden de lo no físico, no existe tampoco. Entonces, claro, es muy simple resolver las cosas desde las neurociencias, porque ¿qué le pasa a usted? Vamos a hacer estos estudios, tráigame los estudios, bueno, tome este comprimido 1, 2, 3 veces por día. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Por toda la vida. Claro. El negocio es ese. ¿Qué negocio hay en el tratamiento psicoanalítico, en el I Ching? ¿Cómo? ¿Empezás a hacerte cargo de la vida vos? No. Lo que necesitamos es que usted no se haga cargo de su vida y nosotros no le trabajamos la causa, que es psíquica, sino el síntoma, el efecto. Y ahí le damos el comprimido. Embromado esto. No, que aparte esa idea de que todo empieza y termina en el cerebro es muy limitada. Por supuesto. Yo digo, por suerte los científicos tienen la dicha de creer en Dios ahora porque tienen el cerebro. Claro, se dan ahora todo. No tienen complejo, pueden creer en Dios porque lo tienen ahí, ¿no? Claro, el Dios cerebro. Sí. A tal punto es así que estaba leyendo algunos estudios de esta orientación materialista que resuelve todo con comprimidos. Un trabajo de un investigador que hasta decía, no existe ni el libre albedrío, nada de eso. Ya todo usted, tal como vos lo decís, está en el cerebro y bueno, va surgiendo y a medida que surge usted cree que tomó una decisión libre. No, el vino de ahí. Con lo cual somos más o menos esclavos Yo cuando escuché de un determinismo. A neurocientíficos, digamos, explicar cómo se produce el enamoramiento, no lo podía creer. Por supuesto, se activa en ambas personas el área 4C del cerebro. ¿Qué es lo que lo activa? ¿Esta? Varios amigos y colegas plantean lo mismo. Decían, bueno, se activa, estoy de acuerdo, pero activa significa que algo activó, algo apretó un botón. ¿Me quiere decir? No, porque son las reacciones físico-químicas. Ahora, qué necesidad enorme la nuestra, pleno siglo XXI, ya 25 años del siglo XXI, de reducir la condición humana. Y estamos hace un rato hablando con vos del I Ching, 4.500 años, y cómo esos estudiosos, esos investigadores, esos sabios encontraron una forma para indagar lo más profundo de nosotros. Tenían clarísimo que no somos solo materia.
qué vueltas extrañas que da la humanidad. No, y que incluso todas las culturas tenían esa condición de conectar con el más allá, digamos. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que había algo previo que esa comunicación existía. Sí, claro. Que después, bueno, hubo toda una corriente racional y lógica que bloqueó un poco, pero lo que por ahí choca para algunos científicos es que el hombre no puede despegarse de eso, como decía Sábato. Una vez el hombre echó por la puerta el pensamiento mágico y se le metió por la ventana. Claro. Eso lo decía Sábato. Sí, que además era doctor en física. Doctor en física. Así que es que se hace difícil, por lo menos para mí, pensar que nosotros vamos a hacer que la vida, porque antes que nosotros, la vida es solo reacciones físico-químicas. Bueno, pero volviendo al I Ching. Volvemos al I Ching. Sí. Alguien llama y dice, pero vea, Gustavo Rocco, hago la consulta y ¿para qué? Bueno, la cuestión es que lo que marca en realidad el I Ching es cuán alejado está uno del centro, del propio centro. Entonces no es que directamente da una respuesta por sí o no. Uno la puede deducir, que es distinto. Pero lo que trata de mostrar el I Ching es cuán alejado uno ha quedado del centro. Si no, no tendría la duda. Y si no consultaría. Loco, si estuvieras en el centro no necesitas Estamos consultar. bien, estamos en armonía. Entonces muestra dónde está parado uno con referencia al centro. En el caso de la teoría confuciana es el centro correcto, que es más racional, y desde el punto de vista taoísta es natural. Estar en el centro es natural. Cuando uno... Natural, no dijo normal, dijo natural, importantísimo. Espontáneo. Cuando uno pierde la espontaneidad, se corre del centro. Entonces el I Ching puede mostrar cuántos grados, digamos, puede estar alejado uno y cómo corregirlo, cómo volver a ese centro. O sea que no hay verdades absolutas, sino hay... Los extremos no son nunca verdades absolutas. Bueno. Que eso es un buen ejercicio para uno cuando tiene una determinación o una creencia. Se puede ser un buen, sin consultar el I Ching, decir, a ver, ¿cuál sería el otro extremo? ¿Dónde está el centro y cuán alejado estoy yo? Tanto del otro extremo como del propio centro, ¿no? Me estaba pensando, digo, lo que ya decían los filósofos griegos, las justas proporciones. Claro. No los extremos, las justas proporciones. Cosa que parece que también nos hemos olvidado hoy en día. También. El hombre en la medida de todas las cosas. Protágoras. Protágoras, exactamente. Antes de hacer una pausa, les recuerdo, si nos quieren mandar un WhatsApp, alguna pregunta para Gustavo Rocco, el curso que va a dar próximamente, el WhatsApp o teléfono que nos pueden llamar también es 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Pausa en esta noche de luna llena. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono.
Dijo The Hollywood Reporter, Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Voy a hacer una invitación a todos nuestros oyentes. Jueves de la semana que viene, jueves 13 de noviembre, 18 horas, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, que está en la calle Uruguay 1371, la Sociedad Argentina de Escritores, que tiene 84 filiales en todo el país, realmente una entidad absolutamente federal. Se conmemoran 97 años de la fundación y existencia ininterrumpida, cosa poco frecuente en nuestro país, de la Sociedad Argentina de Escritores, que tuvo hace 97 años a su primer presidente, Leopoldo Lugones. Pero también fueron presidentes de la Sociedad Argentina de Escritores, estoy recordando, por ejemplo, a Jorge Luis Borges. Bien, la invitación, que es de entrada libre y gratuita, es no solo para que puedan concurrir a este acto por los 97 años de la fundación de la SADE, sino porque también se le va a dar una distinción al socio más antiguo de Sociedad Argentina de Escritores de todo el país. Un socio, la SADE cumple 97 años. Este socio tiene 50 años ininterrumpidos de socio de la Sociedad Argentina de Escritores. Más que la mitad. Más que la mitad. Más que la mitad. Sí. Y este socio es quien les habla, Antonio Las Heras. Efectivamente, 50 años, así que a los escuchas del programa los espero. Jueves de la semana que viene, jueves 13, 18 horas, auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Va a estar el presidente actual de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Baccaro, mucha otra gente del campo de la cultura, intelectual, periodistas, y ustedes también escuchas de este programa y amigos de Radio Cultura, por supuesto. Así que, bueno, vamos a estar. Vos vas a estar también, Gustavo, supuesto, así que nos encontramos allá y al final hay un brindis, una agape. Tiene que haber. Nos lo merecemos. Vamos a brindar por los 97 años de SADE. Y por tus 50. Sí, pero la frase completa tiene que ser por los 50 ya ocurridos y los 50 venideros. Por supuesto. Porque pensamos seguir, ¿no? Tenemos mucho y bueno para hacer aquí en este plano todavía. En el plano. Claro, en este plano. En este plano. Después continuamos. Ahí te vuelvo a algo de Carl Gustav Jung. El gran legado de Jung, se habla poco de esto porque se ha leído poco a Jung, hay que leerlo todo y volver. El gran legado de Jung es lo que él llama el sendero o camino de individuación. Sí. Y que, como vos conocés, lo que transmite Jung es la idea de individuar, que no tiene nada que ver. Hay traducciones al castellano que dice individualización. No.
Entonces después la gente me dice, pero esto es algo que quiere que cada uno se arregle solo. No, está mal traducido. Individuación implica que cada uno de nosotros pueda ser único e irrepetible. Jung dice, todos nacemos originales, claro, pero la gran mayoría muere copias. Entonces, la individuación, para ir evolucionando, y evolucionando significa que terminamos una etapa, nos sirve como el cuarto o quinto piso de un edificio que estamos haciendo. Ahora inicio otra etapa. No niego ni me saco de encima la anterior, no, es el piso anterior, ahora vamos a otro. Y en una clase magistral que está dando para médicos en la Universidad de Basilea, que está desgrabada, Jung dice esto, hay que seguir individuando y la individuación continúa y continúa permanentemente. Uno siempre puede seguir individuando y entonces uno evoluciona más. Llega el momento de las preguntas, uno de los médicos, profesor, entonces quiere decir que la individuación continúa hasta el último hálito de vida. Y Jung, que era muy irónico, lo mira, se sonríe y dice, y yo pienso que sigue después también. Qué bueno, sí. La claridad por eso yo suelo decir desencarnar. Sí, tipo Platón, nos sacamos el fardo de carne, pero ojo, el psiquismo o la conciencia, como vos decías antes, en completo, continúa y uno podrá seguir individuando. ¿Qué te parece? El topos urano que hablaba Platón, el recordar. Claro. Explicarles un poco lo del topos urano, porque yo soy platónico 100%. El topos urano era lo que él planteaba en cuanto a que el hombre es un recordador, digamos. Claro. Entonces el topos urano es de donde se hacía preguntas como para recuperar esa conciencia que tuvo en otro momento o tiene en otro plano, ¿no es cierto? Es interesantísimo esto que estamos hablando, porque cuando, no hablemos ya de cómo aparecemos nosotros los humanos, de cómo aparece la vida en el planeta Tierra, lo real es que son todas hipótesis, ni siquiera teorías que están ya, hipótesis. La Tierra era pura agua, había las nubes, parecía Venus, un rayo produjo contra el agua, surgió la primera molécula y entonces después de aquella primera molécula estamos nosotros. Un rayo misterioso. Un rayo misterioso. Como diría Gardel. Exacto, como el tango, exactamente. Y pero eso, una enorme cantidad de interrogantes. Vuelvo a lo de Lichín. Pero ¿quiénes eran estos que hace 4.500 años desarrollan esa metodología que ahora está escrita? Sí, pero en aquella época vos hablabas de signos y demás, claro, pero quizás antes ni siquiera había, tenían que recordar todo mentalmente. Pero vos algo señalaste de eso y vuelvo para que lo desarrolle. Pero ¿quiénes era esta gente? Porque esta gente tenía un desarrollo del conocimiento, de la esencia de la condición humana, mayor que el de la mayoría de nosotros hoy en día. Sí, a veces yo me acuerdo por ahí cuando era chico, unos 5 años, 4, y que uno veía cosas sin saber qué era y le daba el nombre a esa cosa. Claro. Ese conocimiento uno lo tenía. Decía, esto es tal cosa y nunca lo había visto. Y un poco es eso, es esa conexión, sí, con algo. Que no hay un límite de la mente no es la que limita. Por eso es la conciencia. Pues no todo pensamiento es mágico. Claro. Hay sentimiento mágico, que es otra cosa. Claro. Que es lo contrario del pensamiento mágico. Es el sentir y no pasa por... el pensamiento se agrega después al sentimiento. Pero no es al revés. El pensamiento mágico es pensamiento cargado de emoción. Es otra cosa. Claro. La superchería es pensamiento mágico. Y que tiene mucho que ver con lo que Carl Gustav Jung llamó el arquetipo del niño eterno. Claro. Entonces todo va a ser fácil, alguien va a venir y me lo va a resolver, puedo ir a que me hagan una brujería y si es posible en los próximos 32 minutos y además pago poquito y pero que me comprendan lo mal que estoy y ya está, ¡pum! Se corrigió todo. Pensamiento mágico, pensamiento infantil. Claro. Primero es racional.
racional, reflexivo. Y ahí viene cuando se le pone eso racional. En realidad el pensamiento mágico surge cuando hay un fracaso del pensamiento lógico. Claro. Cuando falla el pensamiento lógico aparece el pensamiento mágico. Los dos son pensamientos. Sí, pero uno me lleva a un esclarecimiento y el otro me lleva a un autoengaño. Claro. Exacto. Por eso también es importante que hablemos esto, por la confusión que se suele dar cuando hablábamos del I Ching, o yo mencioné antes a raíz de Jung, la carta natal, la idea de que, estas cosas me resuelven la vida. Y en realidad es como pensar que si, a ver, Gustavo, ¿qué te parece? Nos vamos al Amazonas, y podría ser, y alguien ahora nos trae un mapa, empezamos a mirar el Amazonas y pensamos, ya estamos, no estamos nada, estamos en el estudio de Radio Cultura y estamos mirando el mapa. De ahí a que salgamos de viaje, no te digo que hayamos llegado al Amazonas, que salgamos de viaje, vaya a saber lo que nos va a llevar. Esto es lo mismo. Claro, es lo que yo digo cuando digo que el pensamiento mágico está mal tomado a veces. Sí. Porque no todo lo que se cree que es pensamiento mágico es pensamiento mágico. Claro. Porque, por ejemplo, existe la química porque existió la alquimia. Existe la medicina porque existió la magia. Claro. Existe la astronomía porque existió la astrología. Claro. Entonces, fíjate vos, es al revés. No parte de pensamiento lógico. Parte de distintos sentimientos y emociones y después se estructura en lógica. Sí, y obviamente buscando respuestas para necesidades que los humanos tenemos. Claro. Pero ahí metiste otra parte interesante, porque claro, al hablar, dejo la alquimia, hablo de la química. Dejo la magia hablo de la medicina. La medicina, digamos, tribal. Bueno. Sí, bueno, lo que había. El médico brujo. Bueno. Exacto, es lo que había, no había otra y había cosa. Que ser bueno. Si exactamente, porque empezabas a fallar y el cacique le podía molestar, sí. Te colgaba. Que es otro punto que hay que reflexionar, que acá en este programa lo hacemos seguido. La creencia de que algo que viene investigado por la ciencia ya es una verdad. Claro. Yo que tomé las clases de historia de la ciencia con el ingeniero José Babini, búsquenlo en internet, ingeniero José Babini en la Sociedad Científica Argentina, Babini nos decía, ¿ustedes quieren una definición rápida de historia de la ciencia? Muy simple. La historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores que siempre tiene la ciencia. Claro. Él era matemático además. Y entonces nos decía que en los números, en la aritmética, no se haya encontrado un error. No significa que no hay error, significa que todavía no lo encontramos. Claro. Eso dicho desde un científico cabal. Pero en general la idea es, no, si esto es científico, no, en general es científico porque se ha hecho un cálculo estadístico que dice... Depende de qué variables. Claro, eso es lo que yo insisto. Los que hemos estudiado metodología de la investigación científica, depende de la variable. Conocemos que hay que analizar las variables intervinientes. Exacto. A ver si estoy haciendo el mismo experimento u otro parecido. Y si es parecido, no es el mismo. Te voy a contar uno que leí, que me pareció esas cosas que hacen las universidades, ¿no? Que en Londres, no me acuerdo qué universidad, determinó que la gente que se enjuaga 2 veces con el shampoo, ajá, que determinaron que no queda más limpio el cabello. Bueno, la variable era si quedaba más limpio. El tema es el error, ¿dónde está? La gente se lava 2 veces porque le queda mejor la textura, no porque lo deja más limpio. No, porque esté mal limpio. Ahí están las 2 variables. Análisis de las variables intervinientes. Hacemos otra pausa y continuamos. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política
Está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Noche de luna llena, noche ideal para ir a cenar. A la hora que vamos a terminar aquí, a cenar. Pero si no, a desayunar, a almorzar, a merendar, de lunes a lunes. Restaurante Confitería del Club del Progreso. A pocas cuadras del Obelisco. Un lugar señorial. Vos conocés sí. Lo que es ese edificio. Y tiene una historia, ¿no? Claro. Sarmiento 1334. Sí. Además, en ese espacio y con esa historia dialogamos tranquilos, nos atienden bien. Así que nosotros se lo recomendamos. Acá con Gustavo Rocco se lo recomendamos. Es muy bueno. Muy buen lugar. Bueno. Espacios. Y es como ir a comer hacia el Buenos Aires del pasado también. Claro, Buenos Aires de 1900. Sí, como el Tortoni, ¿no? Exactamente. Sí. Así que bueno, hagan como nosotros. Restaurante, confitería, Club del Progreso, Sarmiento 1334. Desayuno, almuerzo, cena, merienda. Sobremesa. Mira, exactamente. Y qué importante tener lugares donde podemos hacer la sobremesa tranquilos. No que te digan, no hay café hoy. Exactamente. O que estamos hablando y conversando de estas cosas que para nosotros son profundas y tener que escuchar las conversaciones de otros. Sí. Qué bueno. Bueno, Club del Progreso, Sarmiento 1334. Aprovechenlo. Cualquier cosa, miren en Instagram. Tiene como casi 1 millón de seguidores. ¿En serio? El Instagram del Club del Progreso, restaurante.
por algo. Pero esto que estamos hablando, Gustavo, qué importante, porque no solo hace a la esencia del I Ching como oráculo y chamánico, sino, yo, a ver si coincidís y si no debatimos. Bueno. La necesidad que hay de que volver a pensar reflexivamente, a pensar con profundidad. Yo noto una gran banalización, superficialidad, y hablo de todo Occidente, porque cosas que veo de Estados Unidos, de Europa, y entonces, claro, es como que hay un despiste, la gente está despistada, porque no estamos dando los códigos del recorrido. Hay un miedo a sumergirse, ¿no? Como que te va a faltar el aire. Claro. Como que te va a faltar el aire. Y estar en la superficialidad es como que respirás, pero respirás con smog. Sí, pero pasa lo que decía Jung. Uno, en vez de ser único y repetible, de estar individuando, uno se convierte en una máscara. Claro. Lo que otros están deseando, y quizás ni siquiera tenés conciencia que estás haciendo lo que otros están deseando, y estás creyendo, es nada más que una creencia de que sos libre, y en realidad te están llevando. Y más ahora con los algoritmos y todo eso. Sí. Estamos todos, que te agarras el teléfono, te empiezan a aparecer todo lo que pensaste, la publicidad de todo lo que te imaginaste. Es bastante... Me río porque a pesar de que conozco todo esto, todavía me sorprendo. Yo escribo todas las semanas en Diario Popular y me pidieron una nota sobre una localidad, pero por el sur del África, y algo que había ocurrido ahí, que yo escribiera. Entonces dije, busqué en internet la localidad, por supuesto que era todo lo que yo necesitaba para armar mi trabajo. Me empezó a aparecer a la derecha en el mail, viaje a tal lado. Claro. En Facebook, viaje a tal... Digo, ¿y esto? Y ahí me acordé, digo, si yo busqué esto hace un rato en todas mis redes sociales, me parece. Claro, continuamente. O sacás, estás en un lugar, te detecta en qué lugar está, en bar tal, que hacen chivito uruguayo. Claro. Te empiezan a mandar todo. Ya saben que estuviste ahí y te empiezan a mandar cosas. Porque este tipo estuvo ahí porque le interesa. Por eso, insisto, es la batalla que tenemos que dar. Poder volver a todas estas cosas que nos permiten indagar el psiquismo profundo, como el I Ching, y tener tiempo. Vos conocés muy bien lo que es la meditación. Sí. Pero no es algo que me reúno los domingos a las 10:30 de la mañana con mis amigos, medito y después al mediodía... Esta es una historia real. La meditación es un estado. Explícalo. Que es un estado que no necesariamente tiene que ser adrede. A veces naturalmente podés ir en un micro y entras en un estado especial en la cual tu mente, no te digo que quede en blanco, pero el mismo paisaje que estás viendo te invade de otra manera, o vos te conectás con eso de otra manera, sin racionalizarlo tanto, sin racionalizarlo incluso. Claro, es la persona que te dice, me fui. Estaba, ¿qué es esto? Claro, y no es que tuve que estar haciendo aún ni respirando. Después, bueno, los médicos, ahora hay una corriente que dice que es bueno ponerse a meditar, ¿no? Sí, han descubierto las bondades de la meditación. Claro, pero es algo que hay que hacer diariamente. Lo mismo que tener tiempo para uno. Vos fíjate que el sistema materialista consumista es tal que ha logrado que la gente común, normal, no tenga un minuto para sí. Porque te despertás y estás con el celular, y vas viajando, estás con el celular. No hay tiempo para uno mismo. Bueno, fíjate que los primeros celulares complejos se le llamaban BlackBerry. ¿Qué era el BlackBerry?
Era la bocha que te ponían a los presos. Claro, exactamente. Una vez más, esto que nos recuerda Gustavo Rocco tiene que ver con algo que yo digo siempre acá. Todo nos lo van mostrando. Está en uno tomar conciencia. Pero parece hasta cínico. Es que te pongan BlackBerry. Claro. Es cínico. Espere que lo atamos con la esfera. No, pero es un cinismo el tipo que te lo dice en la cara. Sí, pero todo es así. Yo más de una vez le he dicho acá a los oyentes, ¿ustedes quieren conocer bien qué está pasando y qué va a pasar? Miren las series norteamericanas, en los canales de cable. CIA, NCIS, miren. Por ejemplo, estas policiales, ya no hay más ladrones de bancos, no hay más estafadores, no hay más mafiosos. Todo capítulo tiene que ver con alguien que está mentalmente trastornado y que entonces afectó a alguien, a la familia. Te lo están diciendo. Lo que pasa que también en la serie, si lo ves bien, hay como una distorsión de lo real. Ajá. Yo te doy el caso de... Bueno, te vas el caso que pasó en Villa Gesell, que mataron a este chico los rugbyers. Sí, sí. Y lo molieron a palos. Si vos mirás las series norteamericanas, que se ve diariamente, sí, vos ves que en todas las series al tipo lo muelen a palos y el tipo se levanta. Ah, sí, claro. Entonces, en la mentalidad creo que vos le podés pegar patadas en la cabeza porque estás tranquilo porque el tipo se va a levantar. Sí, no pasa, nada pasa. Claro. El Nada tipo lo pasa. muelen a palos, sí, y se levanta. Sí. Y vos decís, con las piñas que le dieron se puede levantar. Se levanta y encima le gana. Contraataca, exactamente. Era notable. Bueno, todo eso, por eso hay que prestar atención, porque tal como estaba indicando Gustavo Rocco, está todo a la vista. ¿Por qué a esto le pusieron tal nombre? ¿Por qué la película ahora es esta? ¿Por qué me promocionan esto otro? Pero para poder hacer eso, ¿qué necesito? Tiempo todos los días para mí. O para reunirnos, como digo siempre, los que hablamos el mismo idioma. Claro, porque te imaginas que si yo fuera abogado de los rugby, primero haría un recorte de 100 películas y se las pasaría al juzgado. Y una vez que ese tipo se levanta, en el imaginario, en el inconsciente, claro, exacto, le podés pegar, total se va a levantar. En todo caso necesita un tratamiento psicológico, pero no lo hizo por maldad. Su inconsciente le hizo confiar en que el otro se va a levantar. Claro, y lo mató. Muy buena observación. Y lo mató. Muy bueno. Se nos termina el programa. Qué lástima. Bueno, pero vamos a tener otra oportunidad. Acuérdense, los que quieran participar del curso de I Ching, 2 clases que da ahora en noviembre, licenciado Gustavo Rocco, 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Gracias a Charlie Vázquez por ayudarnos aquí en la operación, a Viviana del Río en la producción, a Sandra Noemí Britos en la inspiración general. Gracias Gustavo Rocco. Gracias, Antonio, y la pasé muy bien. Y luminoso abrazo para todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.